Buenos días. En nombre de la Asociación Española de Egiptología, en nombre de todo el equipo, les doy la bienvenida a quienes no nos conocen. Mi nombre es Rosa Pujol, soy la presidenta y hoy voy a presentarles esta modalidad que tenemos de dar unas conferencias abiertas a todo el público, pues con el fin de darnos a conocer y de que pues a muchas personas les empiece a interesar el tema de la egiptología. En esta ocasión, primero les voy a hablar muy brevemente de lo que somos. Somos una asociación, llevamos más de 30 años dedicados a la divulgación de la egiptología científica. Muchos de los que están aquí, yo veo caras conocidas, nos conocen, pero los que no nos conocen, yo les recomiendo que entren en nuestra página web, Asociación Española de Egiptología, y naveguen y vean todas las actividades que realizamos. Tenemos unos cursos todo el año, editamos una publicación, hacemos viajes, concedemos una beca. Y a nuestros cursos no hace falta tener ninguna titulación especial para matricularse ni para asistir a ellos. Bueno, pues dicho lo cual, yo les animo a que visiten nuestra página web y a que nos conozcan un poquito mejor. Pero hoy no quiero quitarle nada de tiempo al profesor que tenemos con nosotros. Esta mañana vamos a tener dos conferencias. La primera va a estar a cargo de don Jesús Ángel y Espinós, que forma parte de nuestro claustro de profesores de lengua egipcia en caracteres jeroglíficos. Como el título de este acto matutino se llama Una mañana con Champollion, saben ustedes que Champollion fue la persona que descifró los jeroglíficos en el siglo XIX. Entonces, él nos va a hablar de la parte de Champollion de antes, o sea, los jeroglíficos egipcios, su existencia, desaparición e interpretación previa a Champollion, o sea, lo que se sabía de los jeroglíficos antes de que fueran descifrados por ese otro genio decimonónico que fue Champollion y que ya dio un poco con la clave que nos daría pie para seguir estudiando lengua. Por supuesto, en la Asociación Española de Egiptología también hay cursos de lengua egipcia en caracteres jeroglíficos, que les he de decir que es una disciplina fascinante de estudiar, porque uno se va dando cuenta, según va avanzando las clases, se va dando cuenta que lo que ha aprendido en los libros es verdad, estaba escrito en las paredes y que, pues poco a poco uno va entendiendo cosas y es muy gratificante poderlo aprender y no es demasiado difícil, al menos al principio, ¿verdad? Luego se va complicando la cosa, pero digamos que poder reconocer los nombres de los reyes, las ofrendas habituales no es difícil y ya les digo que resulta muy gratificante de estudiar. Pues bien, esta mañana vamos a ver todo lo que tuvo que ver antes del desciframiento de los jeroglíficos y luego después otro miembro de nuestro claustro de profesores, Francisco Pérez Vázquez, luego a las 12 nos hablará sobre Champollion, lo que fue el momento del desciframiento. Tendremos una media hora o así de intermedio entre ambas conferencias para que, pues que la gente pueda ir a tomar un café o lo que necesite y luego lo retomaremos a las 12, ¿verdad, Pancho? A las 12. Bueno, pues los dos profesores que nos van a hablar hoy son dos filólogos, forman parte de nuestro claustro y entienden la lengua egipcia, pues no les digo que para leer novelas de corrido, pero casi. Es decir, estamos en muy buenas manos y yo espero que disfrutemos hoy porque también es verdad que además de los 100 años del descubrimiento de la tumba de Tutankamón, que este año estamos todos imbuidos de Tutankamón, hace 200 de que se descifró la piedra Rosetta. Así que estamos de doble celebración y nuestra manera de homenajear este hecho histórico pues es esta mañana que ofrecemos aquí para que todos ustedes disfruten y yo también disfrutemos todos con el desciframiento de los jeroglíficos. Y nada más, muchas gracias, disfruten ustedes y ya saben, luego a las 12 tendremos media hora y ya retomaremos sin más presentación. A las 12 será la segunda conferencia a cargo de don Francisco Pérez Vázquez. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rosa. Y yo pues voy a empezar sin más preámbulos. Antes de empezar a desbrozar la senda que llevó a los estudiosos de distintas raleas y países a descifrar los jeroglíficos, desearía empezar explicando de manera muy somera, por supuesto, lo que en realidad representa este complejo sistema de escritura
para luego pasar con más detalle a centrarme en los intentos que a lo largo de los siglos, ya desde la época griega, que a lo largo de los siglos intentaron descifrar esta lengua. Desciframientos que en no pocos casos pues propiciarían conclusiones de dudosa calidad filológica, por decirlo de una manera educada y elegante, un tanto surrealistas. La lengua egipcia pertenece a la familia afroasiática. Antes se hablaba de camito-semítica, pero eso ya ha caído en desuso, que consiste en 6 ramas fundamentales relacionadas, por supuesto, entre sí, de las cuales la lengua egipcia conforma una de estas ramas o familias, y también podemos destacar, por ejemplo, el árabe y el hebreo, así como la lengua bereber en sus múltiples variantes y lenguas de la zona del lago Chad y del actual Sudán. Centrándonos ya estrictamente en la grafía de la lengua egipcia, señalaremos de manera muy sucinta que el antiguo egipcio se podía escribir de varias maneras. Las 2 más destacadas son la escritura jeroglífica y la hierática. También se podía escribir en demótico, del cual hablaremos un poco, y en copto, el copto, ya que es el último estadio de la lengua griega, de la lengua egipcia, que se escribe con caracteres griegos, ¿vale? Hablaremos un poco por encima de todo eso. La escritura jeroglífica, tienen aquí un detalle de un obelisco de Hatshepsut, de la que luego hablaré con más detalle, corresponde desde el punto de vista estrictamente formal a una serie de bellos dibujos perfectamente equilibrados, cuyo significado no sería descifrado, si bien de manera aún incompleta, lo cual no obsta para que su labor fuese auténticamente genial, no sería descifrado hasta los años 20 del siglo XIX por Jean-François Champollion, 1790-1832. El nombre de escritura jeroglífica viene de un término griego, ta hieroglífica grammata, que viene a significar la escritura sagrada esculpida o las letras sagradas esculpidas, y se emplea fundamentalmente en monumentos y en estelas. A su vez, la escritura hierática del griego ta, el ta es el artículo plural, ta hierática grammata, artículo plural neutro, la escritura sacerdotal, las letras sacerdotales, no es sino, a fin de cuentas, una variante cursiva de la anterior, de la escritura jeroglífica, generada por un incremento de la velocidad de copia por parte del escriba y por el material también empleado, dado que se emplea un pincel de junco y tinta. Es una escritura mucho más rápida. La escritura hierática se atestigua ya desde la cuarta dinastía, es decir, ya desde el reino antiguo. El hierático se escribía en sentido derecha a izquierda, para que nos aclaremos mejor, en plan árabe, de derecha a izquierda o en columnas. Era la escritura de la administración y de los negocios, aunque se utilizó también para documentos literarios, científicos y religiosos. Aquí tenemos un ejemplo de escritura hierática, el principio del cuento del náufrago o el papiro Galenishev. Es preciso puntualizar que la escritura jeroglífica y la escritura hierática no representan lenguas distintas, sino que simplemente son variantes de escritura de la misma lengua. Podríamos establecer un paralelo a grandes rasgos pues con nuestra escritura mayúscula monumental y nuestra escritura rápida en cursiva del día a día. Pasemos a centrarnos un poquito más en la escritura jeroglífica. Aquí una ofrenda del supervisor de la cámara Amenemhat. Lo primero que vemos cuando nos hallamos ante un texto jeroglífico es el hecho evidente de que junto a imágenes de cierto tamaño que constituyen una escena coherente, en nuestro caso una mesa de ofrendas junto con la imagen del difunto, una mesa de ofrendas, la imagen del difunto, pues junto a estas escenas coherentes se amontonan una serie de dibujos de un tamaño considerablemente menor, a veces cientos
o miles, agrupados sin aparente relación entre sí, sin aparente relación, por supuesto que están relacionados entre sí. Algunos de los cuales son perfectamente reconocibles, como por ejemplo tenemos en este caso subrayado en rojo, donde vemos por ejemplo un polluelo de codorniz a corta distancia de un gran ojo, junto con una especie de cesta de mimbre, seguido de un gran trono o sitial, o un poquito más abajo, en el siguiente renglón, pues ven ustedes también pues una serie de ondas, junto con dos brazos como invocando, y luego tenemos un ave, luego una lechuza, para ser más exacto, y luego una caña en flor, un estandarte, es decir, parece, por utilizar un término coloquial, un auténtico galimatías, y poco a poco, pues de ahí que hubiera tantos intentos, que ya veremos, muchos de ellos un tanto surrealistas, por decirlo así. Estos pequeños dibujos constituyen en realidad un sistema de escritura complejo y capaz de comunicar el mismo tipo de información lingüística difícil a todos los niveles que nuestro propio sistema de escritura. Se puede escribir literatura, se pueden escribir leyes, se pueden escribir testamentos, tratados de medicina, tratados de matemática, etcétera, etcétera, aunque evidentemente emplea procedimientos distintos. Antes de continuar adentrándonos en la escritura jeroglífica, relativamente adentrándonos, por supuesto, es preciso señalar algunos detalles sobre su disposición y su dirección de lectura. La escritura jeroglífica puede presentarse tanto en columnas verticales como en líneas horizontales. En este caso, en el caso de líneas horizontales, se puede leer de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Para saber por dónde hay que empezar a leer, lo único que hay que hacer es fijarse en la dirección hacia donde miran las figuras, especialmente las figuras humanas o las figuras de animales, de aves, que tienen parte frontal y trasera, porque estas figuras siempre mirarán hacia el principio de la inscripción. Esta característica de la escritura egipcia permite crear textos simétricos, textos especulares, a partir de un eje axial, valga la redundancia, formado por un mismo jeroglífico. Por un jeroglífico, por ejemplo, como en este caso, simétrico. Así lo advertimos en este dintel de Amenhotep, Amenofis, segundo, en el que a partir del signo simétrico Ang, vida o vivir, pues se reproduce el mismo texto como si se reflejara en un espejo. Y hay que leer cada parte de la inscripción para un lado o para otro, fijándonos hacia dónde miran las figuras. Así pues, ya estamos en unas pequeñas mínimas condiciones de afrontar los rudimentos de la escritura jeroglífica y de la lengua en ellos transmitida. En primer lugar, y esto es muy importante y costó mucho saberlo, darse cuenta, la escritura jeroglífica constituye un sistema mixto de escritura. Algunos signos comportan sonido y podríamos llamarlo letras, mientras que otros no conllevan sonido, sino significado. Es decir, hay signos que comportan carga semántica, pero no se leen, no se pronuncian. Vayamos poco a poco, que luego no es tan complicado como parece en el primer momento. Los signos jeroglíficos tienen una doble función dentro del texto. Pueden estar representando los sonidos del idioma egipcio, y entonces hablamos de fonogramas, o pueden igualmente representar significados de palabras egipcias, y entonces hablamos de semagramas. Antes de nada, para que no se me olvide, no se escriben las vocales, solamente se escriben las consonantes, pues como ocurre en árabe, por ejemplo, a no ser el Corán, que tiene las vocales puestas para que se pronuncie correctamente, ¿no? Es decir, que ese es un problema añadido. Los fonogramas, a su vez, es decir, aquellos signos que conllevan sonidos,
pueden reproducir una serie de 1, 2 o 3 consonantes del idioma y ser en cada caso fonogramas uniconsonánticos, biconsonánticos o triconsonánticos. Los fonogramas egipcios, ya les he dicho, por favor recuérdenlo, no representan vocales, solo reproducen el armazón consonántico de las voces de las palabras egipcias. Si reunimos en un cuadro el conjunto de fonogramas uniconsonánticos, también llamados monoconsonánticos o unilíteros, tendremos así el cuadro de las consonantes de la lengua egipcia. Se trata de 25 signos y en la primera columna tienen ustedes, tras los signos jeroglíficos, pues tienen la transliteración y en la segunda una pronunciación aproximada. Me dirán, bueno, si he dicho que no tiene vocales, ¿cómo es que esta columna las pronunciamos así? Pues de alguna manera estos signos que no son vocálicos, pero para poder pronunciar de alguna manera, dado que si no una serie de consonantes sin ningún apoyo vocálico sería imposible. Y cuando no tenemos estos signos, en muchos casos las series consonánticas se rellenan con la vocal E, es por convenio, ¿vale? Es decir, de alguna manera hay que leerlo. Ellos evidentemente conocían qué vocal llevaba cada palabra. Aquí tenemos entonces los signos uniconsonánticos y vean que también hay una serie de variantes, ¿vale? A su vez existen fonogramas, es decir, conllevan sonido, que representan dos consonantes, los cuales se denominan bilíteros o también biconsonánticos, así como signos que representan tres consonantes llamados trilíteros o triconsonánticos. Por ejemplo, aquí tenemos el bilítero ger, que significa cara, también puede significar sobre, el bilítero per, que significa casa, como verbo puede significar salir, y aquí tenemos dos triconsonánticos, trilíteros, ang, aneg, vida o vivir, la famosa crux ansata, o nefer, bello, perfecto, que está en muchos nombres como Nefertiti o Nefertari, ¿no? ¿Vale? O la nefer de Mika Baltari, sino el egipcio, ¿no? Entonces, para que vean un poco cómo es la dinámica, signos uniconsonánticos, biconsonánticos y triconsonánticos que conllevan sonido. En la grafía de una palabra suelen aparecer los dos tipos de signos, fonogramas y semagramas. Recordemos que los semagramas, que ya tenemos aquí algunos, representan significados y pueden tener un doble uso. Así, en primer lugar, es habitual que estos semagramas sirvan para clasificar la palabra dentro de una categoría, dentro de un campo semántico, como por ejemplo aquí. Estos signos significan que nos estamos refiriendo a una persona, a una mujer o diosa, a un dios o un rey, o movimiento, o algo relacionado con una casa o con un edificio, o algo relacionado, el último de ellos, a una ciudad o población normalmente egipcia. Estos signos se ponen al final de la palabra y nos están diciendo, ojo, esta palabra tiene que ver con esto. Pues bien, en estos casos se les denomina determinativos, van al final de la palabra y se colocan siempre en última posición para ayudar a establecer el significado de la palabra a la que acompañan, pero no se pronuncian ni se transliteran. Ojo, no son de obligatoria presencia porque en egipcio como tal, en la lengua jeroglífica, no hay una ortografía normativa. Es decir, una palabra se la pueden encontrar escrita de varias maneras. Aquí les he enseñado algunos de los determinativos más frecuentes y ahora vamos a verlo, como aquí, por ejemplo, tenemos el término usir, bilítero us, bilítero ir y determinativo, que es decir, ojo, Osiris es un dios. ¿Ven? Us más ir más determinativo de Dios. Pasa lo mismo con impu, INPU, determinativo de Dios. Anubis. Tenemos sonidos que se leen y grafía al final determinativo que no se lee. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Waset. Lo descomponemos en was, un trilítero, el cetro was, más t, femenino, más determinativo de ciudad.
o dos piernas para el verbo ir, que es venir, volver, encontramos lo mismo. Dos signos que se leen y un tercer signo que añade significado, pero que no se lee ni se translitera. A su vez, también tenemos semagramas, semagramas que pueden utilizarse también por sí solos para escribir una palabra. Entonces reciben el nombre de logogramas, es decir, signo, palabra, del griego logos, que significa palabra, entre otros muchos más significados. Por ejemplo, lo tenemos aquí, este estandarte, necher, Dios, ang, vida, vivir. Esta es una pequeña introducción y nos vamos ya a centrar en la historia de cómo se descifró la lengua jeroglífica. Y podemos pensar, hay un acuerdo generalizado en que a partir de la expansión del cristianismo como religión de Estado, con el consiguiente cierre de los templos paganos y desarrollo de la lengua copta, que no es sino lengua egipcia escrita en caracteres griegos, pues poco a poco se fueron perdiendo los jeroglíficos. Y aquí el último de los testimonios que tenemos en lengua egipcia, datado el 24 de agosto del 394 después de Cristo, bajo el reinado de Teodosio, y se encuentra en la isla de Philae, en el recinto del templo de Isis. Se trata de una invocación al dios Kushita, al dios nubio, Mandilis, que está fechada, como ven ustedes, el día del aniversario del nacimiento de Osiris, año 110 de la época de Diocleciano, época que empieza en el 284, y que se sigue utilizando en la iglesia copta de Alejandría, lo cual equivale al 24 de agosto del 394 después de Cristo. Por otra parte, los datos ya parecen apuntar que a finales del siglo V después de Cristo, el conocimiento de cómo escribir y leer jeroglíficos había caído ya prácticamente en el olvido. Y así se fue creando en torno a la escritura egipcia una hora mítica que paradójicamente ya empieza con los propios griegos, cuando todavía se podía leer la escritura jeroglífica. Es decir, que no deja de ser un tanto curioso. En época griega se podían leer todavía los jeroglíficos y de hecho aquí tenemos la famosa piedra Rosetta del año 196 a.C., donde encontramos, ya hablaré de ella con un poco más de detenimiento, donde encontramos un edicto escrito en griego, en egipcio en caracteres jeroglíficos y en egipcio en caracteres demóticos, es decir, que todavía se leía y se empleaba, por supuesto. La creencia de que la grafía jeroglífica no correspondía a un sistema ordinario de escritura, sino que tenía un valor figurativo y visual, la encontramos ya en Diodoro Sículo, del siglo I a.C., cuando todavía se empleaban los jeroglíficos, lo cual no deja de ser curioso, aunque tiene una explicación. Los jeroglíficos cada vez se utilizaban en ambientes más cerrados y los griegos nunca se vieron en la necesidad de aprender otro idioma, a no ser latín, porque todo el mundo les hablaba en griego y a fin de cuentas aquí ya estamos en época romana, pero la administración en época tolemaica todo estaba en griego y la administración en época romana también seguía estando en griego, porque el latín nunca desplazó al griego como lengua en muchos casos de cultura en la zona de influencia griega, aunque eran bilingües en muchos casos los latinos, los cargos importantes. César hablaba a Bruto en griego y el tu quoque fili no lo dijo así, lo dijo en griego kai su teknon, parece ser, ¿no? Es decir, que los griegos nunca se vieron la necesidad de tener que aprender otras lenguas. Pues fíjense lo que dice aquí Diodoro Sículo. Su escritura no expresa el concepto pretendido mediante sílabas unidas unas a otras, sino mediante el significado de objetos que han sido copiados y por su sentido figurado que ha sido grabado en la memoria mediante la práctica. Este valor icónico y figurado lo encontraremos refrendado por Plotino, filósofo neoplatónico del 3 después de Cristo y originario además de la provincia ya romana de Egipto, quien dice: los sabios de Egipto, respecto a las cosas que quieren mostrar con sabiduría, no se sirven de tipos de letra, sino que dibujan imágenes, cada una de las cuales se refiere a una cosa distinta. Estas imágenes son grabadas en los templos, de modo que cada uno de los signos constituye una ciencia y una sabiduría, una cosa aprehendida de una vez. Aquí ya le damos además un carácter iniciático.
Es decir, que poco a poco se va creando el mito de la escritura jeroglífica como una escritura simbólica y casi iniciática, y no es así. En este ambiente es donde encontramos el famoso tratado conocido como los Hieroglyphica de Orapolo, obra de época tardía, datable incluso en torno al siglo V o VI después de Cristo. Se remonta a un supuesto Orapolo, y al nombre Horus más Apolo, a un supuesto Orapolo, que este texto habría sido traducido al griego por un tal Filipo. Aquí tienen la portada de la edición de Aldo Manuzio, muy importante, de principios del XVI de Venecia. Los Hieroglyphica constan de 189 secciones, cada una de las cuales, cada una de estas secciones, está consagrada a un jeroglífico en particular. Y aunque el autor tenía ciertos conocimientos sobre la escritura jeroglífica, este propone, sin embargo, en no pocos casos, por no decir en la mayoría de los casos, propone interpretaciones fantásticas de los signos e incluso inventa algunos. Se imprimió por primera vez en 1505 y destaca también la traducción latina, está escrito en griego, destaca la traducción latina del 1514, que fue incluso ilustrada por el propio Alberto Durero. Era de prever que en este ambiente los Hieroglyphica de Orapolo generaran una gran fascinación, pues nos hallamos en el periodo donde absolutamente todo, los astros, los sueños, los nacimientos, la fecha de las batallas, etcétera, etcétera, se analizaban en busca de símbolos arcanos. Y los jeroglíficos, por su carácter supuestamente iniciático, pues estaban llamados a pasar a convertirse en una de las claves del auténtico saber esotérico, saber que se retrotraería a las enseñanzas de Hermes Trimegisto o Trismegisto, el 3 veces grande, autor arquetípico, sabio arquetípico, trasunto, copia de Thoth, quien nos habría legado una religión verdadera y universal que a su vez habría sido transmitida a Moisés o incluso a Orfeo, el mítico cantor tracio, que como todos ustedes saben baja al Hades, a por Eurídice, pero al final todo sale mal, como ustedes perfectamente saben. Veamos así pues una de las entradas de los Hieroglyphica, pues el movimiento se demuestra andando, y ya veremos cómo se mezclan datos correctos con especulaciones un tanto surrealistas. Lo que quiere decir un buitre, cuando quieren significar madre, lo cual es cierto, una visión o límites o presciencia, dibujan un buitre, una madre, puesto que no hay macho en esta especie animal. El buitre se pone para las visiones porque de todos los animales el buitre tiene la vista más aguda. Significa límites porque cuando una guerra está a punto de empezar, limita el lugar donde ocurrirá la batalla, flotando sobre él durante 7 días. Presciencia, por lo que se ha dicho más arriba, y porque anticipa con fruición el montón de cadáveres que la matanza le proporcionará como alimento. Y es cierto, en parte. Mut es madre, y vean ustedes cómo se escribe. No obstante, a pesar de su carácter especulativo, la importancia de los Hieroglyphica no radica tanto en su contenido, sino en la inmensa influencia que ejercería en los intentos de descifrar la lengua jeroglífica. Claro que ya partíamos de una idea equivocada, con lo cual los intentos estarán condenados al fracaso. No podemos dejar al margen, pasar por alto la figura del eruditísimo Athanasius Kircher, 1602-1680, sabía de todo, un físico, matemático, o sea, un erudito, un logógrafo, un erudito renacentista, aunque bueno, ya estamos en el barroco. Pues bueno, desgraciadamente, a pesar de que era una persona absolutamente dotada para todo, y también era músico, por cierto, sus traducciones de textos jeroglíficos se basaron, desgraciadamente, en la teoría preconcebida de su carácter simbólico e iniciático, lo cual evidentemente nos llevará a traducciones e interpretaciones rayanas en lo surrealista, pero eso sí, terriblemente seductoras, no nos vamos a engañar.
Así, por ejemplo, Kircher intentó descifrar los jeroglíficos del obelisco Panfilio, construido en la época de Domiciano, siglo I después de Cristo, la dinastía Flavia, y Sito en la Piazza Navona de Roma, que fue restaurado por el Papa Inocencio X a mediados del siglo XVI. Lo tenemos aquí. Como muestra de su labor podemos señalar la interpretación totalmente fantasiosa del término autocrator a la griega o autócrator a la latina, que es un gobernante autocrático, un gobernante totalitario, que es lo que realmente significa un término griego, pero aquí lo tenemos en caracteres jeroglíficos. Y lo que se lee en los jeroglíficos es A-U-T-K-R-T-R. Pues bien, Athanasius Kircher dijo, se lo traduzco: Osiris es el autor de la fecundidad y de toda vegetación cuyo poder de generación desde el cielo a su reino trae el sagrado Mofta. Y aquí lo que pone es jefe, caudillo totalitario. Bueno, pero la verdad es que escrito en latín y tal le da un valor terriblemente iniciático, rayano con la magia, Con lo cual, esto está todo en internet. Todos los libros de Athanasius Kircher, claro, son del 17 y ya copyright no hay, ¿no? Merecen la pena. Pues vamos para allá. Para muestra vale un botón. Este signo, que es el C7 de la lista de Gardiner, una lista que hizo el gran filólogo británico inglés Gardiner para un poco poner orden en todos estos símbolos, pues bueno, es la transliteración U, el pollito de codorniz, es una variante. Pues bien, la interpretación de Kircher es faecunditatis totius vegetationes autor est, es decir, Osiris. Osiris es el autor de la fecundidad y de todo tipo de vegetación, cuando esto simplemente es la U de autócrator. ¿Vale? Y luego también, a su vez, le dedica al sagrado Mofta, al león tumbado, que no es sino el signo del león tumbado que se emplea para transliterar en época ptolemaica y romana la L o la R, el que encontramos también en Ptolemaios, ¿no? Que son líquidas y están muy cercas, L, M, N, R, tienen una articulación muy cercana entre sí. Pues bueno, Kircher le consagra varias páginas preciosas de exégesis mística. No da ni una, porque Mofta como tal no existe, pero son realmente encantadoras, ¿no? Además tuvo que disfrutar muchísimo, lo cual también hay que reivindicar el disfrute en el trabajo. Bueno, pues a pesar de todos estos errores, a Kircher le debemos la primera gramática del copto, que no es poco, ya les he dicho que era un gran erudito, y haber señalado que el copto era el último estadio de la lengua jeroglífica, lo cual es total y absolutamente cierto. Lo que pasa es que no le hicieron desgraciadamente demasiado caso. Pues bueno, poco a poco, a lo largo del XVIII, el siglo de las luces, le siècle de lumière, pues hombre, se va empezando a poner un poco más de orden, pero evidentemente todavía no se ha descubierto la piedra roseta y los intentos pues son desencaminados, pero con todo y con eso se dan no pocos avances. Tenemos la figura de William Warburton, quien publicó el Divino Legado de Moisés, que incluía una larga divagación sobre los jeroglíficos, donde defendía que la escritura hierática tenía su origen en la jeroglífica, lo cual es totalmente cierto también. Y además hacía una declaración absolutamente innovadora y revolucionaria para la época. Pues aseveraba que la escritura jeroglífica no era un invento sagrado de los antiguos egipcios con el fin de ocultar y mantener en secreto su sabiduría para que el vulgo no la conociera. No tienen este significado y este valor iniciático relacionado solo con la sabiduría ancestral. Esto es un gran adelanto. Es decir, que este hombre dio en sus divagaciones encontró que la escritura hierática tenía su origen en la jeroglífica y que no era un sistema de escritura jeroglífica para que no se entendiera. Luego también tenemos una figura muy importante, Jean-Jacques Barthélemy, también del 18, quien fue el primero que señaló que el óvalo, lo que ahora llamamos cartucho,
tan frecuente en las inscripciones jeroglíficas en realidad encerraba en los nombres de los reyes y reinas, lo cual es cierto. Varios años después, no tengo la foto, de un tal Joseph de Guigne, un orientalista francés y profesor de siríaco en el Colegio de Francia, desarrolló esta idea. Desgraciadamente, gracias a sus profundos conocimientos del chino, de Guigne sabía que en la escritura china se utilizaban cartuchos o similar para resaltar los nombres propios. Así que le llevó este hecho a postular la extraña idea de que China había sido una colonia egipcia y de que, aunque el egipcio se había corrompido por influencia de los siempre malvados griegos, el idioma chino era la forma auténtica y sin corromper del egipcio. Por lo tanto, el camino era el chino. Esto a día de hoy nos suena un tanto extraño, pero se aceptó bastante y lastró bastante el conocimiento de la lengua egipcia. No era el copto, sino el chino, lo cual, pues bueno, hizo bastante daño. Tenemos ahora la figura de este erudito danés, cuyo nombre creo que se pronuncia, lo he buscado en varios sitios, Zoëga. Si alguien sabe danés, que me lo diga. Era experto en copto y estaba afincado en Roma, y era una persona que intentó estudiar concienzudamente los obeliscos, que en Roma hay unos cuantos, y fue el primero en recopilar un corpus de textos, un corpus de jeroglíficos, identificando un total de 958 que clasificó no según su significado, sino según lo que representaban: plantas, utensilios, partes de mamíferos, etc. Esta clasificación estaría en la base de la posterior catalogación del eminentísimo Sir Alan Henderson Gardiner, uno de los máximos, por no decir el egiptólogo más importante en lo que se refiere a la lengua del siglo XX, probablemente. Es decir, que Henderson Gardiner haría luego una lista de jeroglíficos, por ejemplo, grupo A, los signos relacionados con hombre y ocupaciones; grupo B, los que representan mujer y ocupaciones; grupo C, deidades en forma humana; grupo D, signos relacionados con el cuerpo humano, etcétera, etcétera. Y sigue así hasta la Z, y luego hay suplementos. Es decir, los va organizando por apariencia, solo que en época de Gardiner ya se sabe lo que significan, ¿vale? Retornando a Zoëga, tras este pequeño inciso, hemos de señalar que este sabio danés hizo una importantísima y certerísima observación, consistente en que la dirección en la que se lee una inscripción jeroglífica depende de la dirección hacia donde miran los signos, lo cual es totalmente cierto. Lo vemos aquí, por ejemplo: que viva, sea próspero y tenga salud. Hay múltiples maneras de traducir esto. El anehu uyau senegu, ¿no? Estos estativos, ¿no? Pues fíjense, él ya se dio cuenta, no sabía lo que significaba, pero él ya vio, he puesto un ejemplo simplemente, que se podían leer de distintas maneras según miraran o mirasen. Y esto es un gran adelanto. Como ven, en el siglo XVIII, quitando eso del chino y el egipcio, pues hay no pocos adelantos. Y claro, no podían pasar más allá hasta que no se encuentra de manera totalmente casual y se salva de manera casi milagrosa, pues hasta que se encuentra la piedra Rosetta, hallada en Arashid, la antigua Rosetta, costa norte de Egipto, a mediados de julio de 1799, por un destacamento militar francés. Estamos en la expedición napoleónica, que cavaba los cimientos para hacer un fuerte. Pues bien, estamos ante un bloque de piedra granítica de unos 760 kilos, bloque totalmente fundamental para llegar a leer jeroglíficos. Presenta textos en una cara y está datada en el año 9 del reinado de Ptolomeo V Epífanes, lo cual corresponde al año 196 a.C. Se trata de una estela votiva
colocada en un templo, una estela votiva de carácter conmemorativo. Está rota, esta es la posible reconstrucción, y posiblemente tendría unos 50 centímetros más de altura por la parte superior cuando se encontraba intacta. Desgraciadamente, la parte superior es la parte más dañada y es la parte donde estarían escritos los jeroglíficos. En la zona intermedia, que se conserva bastante bien, tenemos el mismo texto en escritura demótica, no hierática, demótica, otro estadio más adelante, y en la parte inferior el griego, que evidentemente se leía sin ningún problema. El demótico constituye el estadio más estilizado de la escritura egipcia y surge en torno al 650 después de Cristo. Es cierto que ya el demótico conlleva unas características lingüísticas un tanto alejadas de la lengua de 2000 años antes, como es evidente porque la lengua evoluciona, ¿no? Pero es la traducción del texto griego la que encontraríamos en demótico, como de hecho es así, y en jeroglífico, pero como ven ustedes está muy dañada. La inscripción empieza diciendo: en el reinado del joven que ha heredado el reino de su padre, el señor de las dos coronas, grande es su gloria, que ha restaurado la vida civilizada de la humanidad, señor de las fiestas de los 30 años, etc., etc., etc. Una inscripción totalmente laudatoria, adulatoria. En la época helenística se llega a los excesos de adulación terribles, no quedaba otra. No tiene ningún valor histórico desde el punto de vista de lo que nos transmite, pero sí de cómo se ha transmitido, pues tenemos el texto demótico y el texto egipcio muy dañado, pero algo es algo. Esta piedra sería trasladada al Cairo, al Instituto de Egipto, donde los sabios que habían acompañado a Napoleón pues habían creado un centro donde recopilar todo lo que se iba encontrando. Y empezaron a dar ideas de cómo hacer copias exactas, más o menos exactas, para expandirlas por todo el mundo erudito, y así se mandaron copias frotados a tinta, pues a los eruditos más importantes de Europa y al Instituto de Francia en París, por supuesto. Tras la derrota francesa, pues pasaría a manos de los vencedores, de los británicos, y así recalaría en Portsmouth en febrero de 1802, de donde sería transportada a la Sociedad de Anticuarios de Londres, donde se hicieron réplicas en escayola para las universidades, por supuesto, Oxford y Cambridge, no podían faltar, Edimburgo, el Trinity College de Dublín, y también, no pocas copias también se mandaron a Francia, aprovechando una tregua entre 1801 y 1803 de las batallas de las guerras napoleónicas. En 1802 recaló en el British, en donde sigue hasta el día de hoy. Ya a finales de 1802 encontramos dos interesantes aportaciones al estudio de la piedra Rosetta. Aquí tenemos al orientalista francés Sylvestre de Sacy, y también le debemos bastante al lingüista sueco Johan David Åkerblad. Empecemos por de Sacy, cuya imagen tienen ahí. De Sacy se centró en el texto demótico, dado que se conservaba en mejor estado que el jeroglífico. Recuerden, este es el demótico, el griego, y este es el jeroglífico, ¿vale? Bueno, pues empezó a intentarlo descifrar y solo consiguió a duras penas localizar los grupos en demótico aproximados que conformarían los nombres de Ptolomeo y de Alejandro. Además, esclavo todavía de estos preconceptos de que estamos ante un texto simbólico, decía que la labor de intentar descifrar los jeroglíficos sería más difícil, pues el carácter jeroglífico, al ser representativo de ideas, no de sonidos, no pertenece al dominio de ningún lenguaje en particular. Consciente de que no avanzaba, le pasó sus apuntes y los informes que había hecho a su alumno Åkerblad
un diplomático sueco que estaba en Constantinopla y que su mayor interés eran los idiomas. Por increíble que parezca, Åkerblad, en aproximadamente unos 2 meses de estudio en el texto demótico, descifró, o al menos logró dar con la clave de todos los nombres que aparecían en el texto griego, demostrando que estaban escritos con signos alfabéticos fonéticos. Es decir, que cada signo representaba un sonido, como las letras del alfabeto. Gracias a esto, además de los grupos que ya había aislado de Sassy, pudo leer en la piedra roseta los nombres en demótico de Arsínoe o de Berenice, 2 nombres muy típicos de las reinas de la nobleza ptolemaica, que era una nobleza de origen macedonio. Berenice es un nombre macedonio, no griego. El macedonio es una lengua, es un dialecto del griego, pero este es un nombre con unos fenómenos fonéticos que son propios del macedonio, es decir, seguían conservando en algunos casos sus nombres de toda la vida. Entonces, Arsínoe y Berenice, hay muchísimas Arsínoes y Berenices. Pues a partir de los valores sonoros así obtenidos, creó un alfabeto demótico de 29 caracteres o letras, aunque se equivocó en la mitad de ellos, lo cual no pasa nada. Aplicando al demótico su conocimiento de la lengua copta, este sí iba bien encaminado, también logró identificar algunas palabras más, como por ejemplo las palabras griego, egipcio o templo, y demostró a su vez que algunas palabras eran bastante similares en demótico y en copto, lo que demostraba de manera fidedigna, y es cierto, que el copto era un derivado del antiguo idioma egipcio. El copto nunca se había perdido, dado que el copto se siguió hablando por parte de los cristianos una vez que llegaron los musulmanes en torno al 640 después de Cristo. Se perdió en torno al siglo XIII como lengua, después de Cristo, como lengua hablada, 13, 15, algunos reductos dicen incluso que más tarde. Champollion sabía copto, por supuesto, pero se sigue conservando en la liturgia, es decir, el copto nunca se ha dejado de leer, nunca se ha perdido, ¿vale? Bueno, pues demostró esto. Sin embargo, este logro bastante impresionante le indujo a un error que le lastraría bastante, pues le llevó a la equivocada conclusión de que la escritura demótica era plenamente fonética o alfabética, lo cual no es así. En suma, y a pesar de los indiscutibles avances, aún no se podía leer ni una sola palabra en caracteres jeroglíficos, no así en demótico, por lo que no es extraño que todavía subsistieran antiguas creencias como la que vemos en la figura de este señor, del sueco Nils Gustaf Palin, quien a principios del 19 publicó varios artículos sobre la piedra roseta en los que resucitaba las teorías bastante extrañas de la conexión de Egipto con China, y además metía en la ecuación, por si faltaba poco, el hebreo. Palin llegó a declarar que si traducíamos los salmos de David, Antiguo Testamento, como todos ustedes saben, al chino, y los escribíamos en caracteres jeroglíficos, encontraríamos los papiros egipcios que se conservaban junto a las momias. Por ejemplo, el libro de los muertos, es decir, según Palin, el libro de los muertos no dejaba de ser los salmos de David. Evidentemente nos deja perplejos, pero vean que estamos en una época en la que todavía estamos empezando, ¿no? Es decir, que durante los primeros años del 19 y más allá de los avances, sobre todo de Åkerblad y en menor medida de Sassy, no se dio ningún paso adelante. La piedra roseta, que hizo prometérselas muy felices a los eruditos, pues vio que no estaba dando todos los frutos con la rapidez que debiera. Y esto se debe a este carácter mixto de la escritura, que junto con letras, sonidos, también utiliza signos. Y esto es bastante difícil de ver. Y pasamos a una figura fundamental, oscurecida por la figura del genial Champollion, como es Thomas Young, sobre todo conocido por lo que él era realmente, que era médico, especialista en óptica, trabajó en el cristalino, trabajó en el astigmatismo, es decir, que era una gran celebridad médica. Y de hecho se le sigue siempre, no hay historia de la óptica y de la oftalmología en la que no se hable de él.
Bueno, pues Thomas Young nació en 1773, murió en Londres en 1829, con lo cual podremos decir que es contemporáneo, aunque 17 años mayor de Champollion, dado que Champollion nació en 1790. Bueno, se cuenta, ¿no?, que a los 2 años ya leía con fluidez, antes de 14 años ya leía en latín, griego, francés, alemán, italiano, hebreo, arameo, siriaco, árabe, persa y no sé cuántas cosas más. Estas cosas siempre inducen un poco a duda, a no ser que se refieran a Champollion, que las leía y de corrido. Llegado a la edad idónea, marcha a Londres, luego va a recibir instrucción médica a Edimburgo, a Escocia, Edimburgo, no Escocia, Edimburgo, era a finales del 18, tenía probablemente la mejor facultad de medicina de todo el mundo, y más tarde fue a Göttingen, a Gotinga, pues la Universidad de Gotinga tiene una de las mejores bibliotecas del mundo. En 1797 vuelve a Inglaterra, recala en la Universidad de Cambridge y encima, ya él, que no era pobre, pues hereda una considerable fortuna. Es decir, tuvo todo a su favor, en contra de lo que le pasó a Champollion, que tuvo todo en contra. En 1799 se establece como médico en Londres, posteriormente será profesor de física, pero renuncia para dedicarse sobre todo a sus intereses como médico y como investigador. En 1813 publica una importantísima introducción a la literatura médica e incluso en 1827 ya no está evidentemente Napoleón y es elegido miembro de la Academia Francesa de Ciencias. Muere con 55 años en Londres, sobre todo conocido como médico oftalmólogo y especialista en óptica. Bueno, retornando a su faceta como egiptólogo, nos encontramos en 1814. El imperio napoleónico se está desmoronando, le falta el golpe de gracia de Waterloo en julio de 1815, y mientras el pobre Champollion vive abrumado por la miseria, la enfermedad y el trabajo, a Young le llegan a sus manos unos textos en hierático que atraen su atención. Además, aunque llega tarde a los estudios, a la eclosión de los estudios suscitados por la piedra Rosetta, Young también sigue trabajando sobre la piedra Rosetta. En primer lugar, siguiendo a De Sacy y a Åkerblad, se centrará en la escritura demótica que él llamó encorial, que en griego significa del país, de la región, bueno, griego pasado por el latín, pero bueno, no importa. Denominación que nunca gozaría de gran difusión, pues la que se ha establecido es demótico. Bueno, pues Young empieza a descifrar, a aislar en demótico o en corial la mayoría de los grupos gráficos que representan palabras individualizadas y conocidas y las contrapone a sus equivalentes en griego, pero no puede seguir más allá. No obstante, llega a realizar una observación muy importante que les refiero a continuación. Después de haber completado el análisis de las inscripciones jeroglíficas, observé que los caracteres epistolográficos, otro nombre para el demótico, no acababa de encontrar el nombre, pues los caracteres epistolográficos de la inscripción griega que expresaban las palabras Dios, inmortal, Vulcano, Hefesto, sacerdotes, diadema, 30 y algunas más, tienen una llamativa semejanza con las correspondientes jeroglíficas, y ya que ninguno de esos caracteres puede ser compaginado sin inconcebible violencia a la forma de cualquier alfabeto imaginable, y ahora viene lo bueno, apenas si puedo dudar de que sean imitaciones de las jeroglíficas, adoptadas como monogramas o caracteres verbales y mezcladas con las letras del alfabeto. Es decir, para que nos entendamos, aquí llega a dos atisbos fundamentales: que el demótico no era una lengua completamente distinta de la lengua jeroglífica, es una grafía completamente distinta, aunque proviene en última instancia, y en segundo lugar, y esto es importantísimo,
que el sistema egipcio de escritura consistía en una mezcla de diversos caracteres, cuya naturaleza no logra descifrar. Poco a poco, Young fue ampliando sus intereses más allá de la piedra Rosetta y empezó a trabajar sobre otros materiales, como el ejemplo del obelisco de Banks, traído desde Philae a Inglaterra gracias a todo este grupo de gente que siempre estaba llevando y trayendo cosas, llevándosela de la manera no especialmente legal, pero bueno, ahí tenemos el Hércole, como le llaman, el forzudo Giovanni Battista Belzoni, el que pone el scoperta da Belzoni en la Gran Pirámide, ¿no? Quien, por mediación del siempre taimado, por decirlo elegantemente, Henry Salt, pues cedió este obelisco a su amigo aventurero y egiptólogo William John Banks, quien lo depositó en su palacio en Dorset. Pues bien, también al margen de este obelisco serían muy útiles también los grabados que se encuentran en este prodigio de la erudición, como es la descripción de Egipto, que no es sino toda la publicación de todos los trabajos de los eruditos, de los sabios que acompañaron a Napoleón. Su buen ojo, era oftalmólogo, su buen ojo le hizo ver y se dio cuenta de que en no pocos casos aparecía este grupo cerrando nombres femeninos, con lo que él concluyó, nombres de persona, que era lo que se había prácticamente descifrado, con lo que él concluyó que estábamos ante una terminación de femenino, lo cual es totalmente cierto. Ahí tenemos una T más el signo que hay abajo, que es el signo H8 de la lista de Gardiner, que es un huevo. La T es la marca de femenino y el huevo a veces se utiliza también en filiaciones, marcando el nacimiento, etcétera, etcétera. Young sabía árabe y en árabe los femeninos acaban en T. Es decir, que también le ayudó. No olviden que todas se retrotraen a la rama afroasiática, donde está también el hebreo y el árabe. Trabajando en la piedra Rosetta, y ya voy acabando, trabajando en la piedra Rosetta fue capaz de establecer una equivalencia entre algunos signos demóticos y jeroglíficos, lo que le permitió identificar el único nombre propio que aparece en el texto jeroglífico, no así en el texto demótico, pero el jeroglífico ya han visto ustedes que está bastante menoscabado, como es el nombre del rey Ptolomeo, que en griego realmente es Ptolemaios. Y ahí lo tenemos, jeroglífico, valor que le dio Young, la P, la T, correcto. Luego ese signo dijo que no era necesario, realmente es el que utilizan para la O. Luego el signo Lo-Ole, que era el mofta que nos salía con Athanasius Kircher, que aquí ya anda bastante encaminado, porque es la L. Luego la M, también bien visto, solo que él le da un valor también con vocal. La I y la S, que él ve como os u os, pero está bastante encaminado, es decir, se ha hecho un avance. Esto en manos de Kircher no sé qué habría dicho, pero bueno, sigamos. Y no hay crítica a Kircher, que yo le reivindico bastante. Y aquí también veremos cómo también descifró el nombre de Berenice, frecuente, como ya les he dicho, en las reinas ptolemaicas, portadora de la victoria, es lo que significa, que encontró en una copia de una inscripción del templo de Karnak. Y ven de nuevo que Bir en vez de B, es decir, se equivoca, la R, que realmente él ve como una E, la N, que está bien vista, la I, que también está bien vista, ve un signo superfluo, que sin embargo es una K, aquí sin embargo el signo que se suele pronunciar como A, pues lo ve como Ken, pero ve muy bien la marca de femenino, berenicat. Bueno, esa T en muchos casos ya ni se pronunciaba, pero ahí está la marca de femenino más ese huevo como signo de generación, de vida. Entonces, evidentemente, se va acercando. Estos dos análisis, evidentemente, ya voy acabando, a pesar de sus errores, no dejan de ser un gran paso adelante.
No obstante, lastrado por tantos siglos de especulaciones sobre la lengua jeroglífica, sobre la grafía jeroglífica, pues todavía tenía no pocas ideas preestablecidas y equivocadas. Y Young opinaba que el alfabeto jeroglífico, es decir, los signos fonéticos o fonogramas, los que suenan, no eran sino un modo de expresar los sonidos en algunos casos particulares y que no se habría empleado de manera universal y sistemática. En otras palabras, para que lo entendamos, los jeroglíficos seguían siendo fundamentalmente simbólicos y solo en casos excepcionales, como nombres extranjeros, se podían utilizar para plasmar sonidos. Evidentemente no es así. En 1819 publicaría en la British, en la Enciclopedia Británica, el suplemento, estamos ya en la 4ª edición, sobre Egipto. O sea, fue una persona muy reconocida. Evidentemente ha quedado un tanto olvidado, viendo lo que luego se avecinaría en los años siguientes, como es Champollion, que verdaderamente era un cerebro privilegiado. Y antes de acabar, todos estos intentos equivocados yacen de algo que a la humanidad siempre le ha obsesionado, como es la búsqueda de una lengua perfecta y de una lengua global que valga para todos. Entonces, esta grafía en jeroglíficos, al ser simbólica, no era una grafía que estuviese en ningún idioma en sí. Y si accedíamos a descifrar estos símbolos, al ser símbolos, los podríamos interpretar en la lengua que quisiéramos. ¿Me siguen lo que les quiero decir? Es decir, va en pos de un anhelo, que es una lengua global, que los intentos como el Esperanto, todo esto, pues, es decir, todo tiene una explicación al margen de que no tenían la piedra Rosetta. Bueno, y con esto yo he acabado. Si les interesa, hay un libro muy interesante de Umberto Eco que se llama La búsqueda de la lengua perfecta. Y todos estos intentos de búsqueda de una lengua que una a todos, de lenguas perfectas, de lenguas oníricas, esotéricas y tal, está muy, pero que muy bien narrado, ¿vale? Simplemente no olviden ustedes que Umberto Eco, bueno, conocido por sus novelas y tal, pero era catedrático de semiótica, o sea que sabía lo que se decía. Y ya he acabado. Muchas gracias.